Vamos a hablar acerca de este tema, hermanos. Vamos a entrar ahorita en materia. Cristianos en contradicción, como pueden ver, ahí está el título de esta serie de predicaciones. Vamos a ver, es algo corto, es algo de 3 días, como bien lo saben. Ahí está el texto base en el cual nos vamos a basar. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 4 al 6. Aquí lo pueden ver en pantalla, si se alcanza a ver. Ahí voy a estar poniendo algunos de los textos. Dice aquí la palabra de Dios: el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Fíjense qué interesante, qué importante esto que nos está mencionando este pasaje bíblico. El que dice, y lo tengo resaltado, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Sí? Nos está hablando de 2 cosas que tienen que suceder. Sí, lo que decimos está bien, pero también nos pone lo que hacemos. ¿Sí? El que dice, el que con su boca va a estar diciendo estas cosas, que andamos nosotros en las cosas de Dios, que permanecemos en Dios, pues también debemos andar. Si eso crea en nosotros una obligación en cuanto a lo que nosotros también hacemos. Bueno, vamos a ver a través de estos 3 días solamente 3 pasajes bíblicos que nos muestran momentos, situaciones en las cuales podemos nosotros vernos en una contradicción entre lo que decimos y lo que hacemos. ¿Sí? 3 cosas que hacemos nosotros con nuestros labios. Entonces, aquí es este texto que nos muestra la importancia de hacer eso que decimos. ¿Sí? Porque somos cristianos, porque hablamos acerca de la palabra de Dios y decimos muchas cosas muy bonitas acerca de la palabra de Dios. Pero Dios se fija también en nuestro andar, en qué andamos haciendo. Qué importantísimo esta parte. Este primer día vamos a dedicarnos a hablar acerca de con la misma boca. ¿Sí? Con la misma boca. ¿Cómo llegamos a contradecirnos según la Escritura? Con nuestra misma boca. Santiago capítulo 3 versículos 8 al 10. Dice la palabra de Dios en la carta de Santiago capítulo 3 versículos 8 al 10. Dice ahí: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre. ¿Sí? Porque aquí lo hacemos, ahorita lo acabamos de hacer a través de la oración, a través de las alabanzas. Vamos a bendecirlo aquí a través de esta enseñanza, cuando hablamos de Él en la cena del Señor, en las ofrendas y cuando salimos a evangelizar a las personas. Con ella bendecimos al Dios y Padre, pero al mismo tiempo con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Y creo que todos conocemos este pasaje bíblico allá en el Génesis, donde los hombres, se dice en la Escritura, que los hombres están hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero de pronto nuestra misma boca, esta boca que alaba a Dios, puede estar también maldiciendo a los hombres. Hermanos míos, decía Santiago, hermanos míos, esto no debe ser así. Fue la enseñanza para aquel tiempo y es la misma que nos exhorta en este día. Esto no debe ser así. Hermanos, esto es bien importante, ¿eh? Ningún hombre puede domar la lengua. Todos nos sentimos, muchas veces nos llegamos a sentir que sí, ¿eh? Nosotros tenemos dominio sobre nuestra lengua. Pero es peligrosa la lengua. Es bien fácil de pronto empezar a decir cosas que no debemos. Bien fácil. De todas las cosas que no debemos hacer, la lengua es la más peligrosa. Así que hoy les invito a que prestemos bastante atención a las cosas que estamos diciendo. Bastante atención. Porque podemos caer en una contradicción. Bendecir al Dios y Padre, pero también al mismo tiempo estar maldiciendo a los hombres. Mis hermanos, cuando vemos también aquí en la Escritura
vemos que también Jesús en algún momento maldijo. ¿Sí? Y bueno, nos está diciendo que nos podemos maldecir. La Escritura nos enseña que también Jesús en algún momento maldijo. Si es que estamos pensando acerca de qué es esta maldición. Cuando dice Marcos capítulo 11, fíjense lo que nos dice estos pasajes que vemos aquí, Marcos capítulo 11, versículos 13 y 14. Dice ahí, viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. No tenía fruto, estaba seca esta higuera. Pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. ¿Vieron cómo dijo esta expresión Jesús? Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y después nos dicen los versículos 20 y 21, pasando por la mañana, los discípulos vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Y Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y nos pone esta misma palabra griega que acabamos de ver ahí en el Santiago, kataraomai. ¿Sí? ¿Qué significa esta palabra griega? Bueno, nos está hablando acerca de cuando nosotros expresamos o sentimos un deseo de que a algo o a alguien le vaya mal. ¿Sí? Esto mismo hizo Jesús, eso le dijo a la higuera, nunca jamás nadie coma de ti. Estaba expresando una maldición porque le estaba poniendo algo ahí, un mal deseo, ¿verdad? Que nosotros mismos podemos tener también sobre los hombres. Nosotros con nuestra boca podemos llegar a expresar malos deseos sobre los hombres. Mis hermanos, obviamente nosotros estamos ordenados a no maldecir, ¿verdad? Este deseo de mal, de castigo, de condenación, nosotros estamos ordenados a no hacerlo. Romanos 12:14 nos dice bien brevemente, bendigan y no maldigan. ¿Sí? Ahí está el mandamiento, bendigan y no maldigan. Pero igualmente nos dice antes, bendigan a los que los persiguen. ¿Por qué, hermanos? Porque podemos estar pensando en esta cuestión de que nosotros no maldecimos, en el sentido de no decir groserías, pero ahorita estamos hablando de desear el mal, desear un castigo, desear una condenación. Pero no solamente es para los cristianos, y es que nos estamos poniendo en nuestra mente, aquí los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Decimos, mejor yo nunca le he deseado el mal a nadie aquí en la congregación. Pero lo que leímos al principio es que con nuestra boca maldecimos al hombre que está hecho a la semejanza de Dios. Y eso no solamente nos incluye a nosotros como cristianos, sino que también pone de por medio a los no creyentes. Y a veces ahí se nos pasa la lengua. A veces ahí es donde no la controlamos. Nuestra lengua, a pesar de que no maldice, no le desea el mal a nuestros hermanos en la iglesia, sí lo podemos llegar a hacer con quienes no están aquí. Y podemos decir que a veces se lo ganan, que a veces se ganan ese mal deseo que nosotros les damos. Pero dice Mateo capítulo 5, versículos 43 y 44, oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Sí? Una mala interpretación. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, especialmente a estos. Especialmente a quien usted esté pensando, es que se lo ganan, es que se lo merecen, que uno les decía eso. Especialmente a esos, dice Jesús, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen. A quienes les desean el mal a ustedes. ¿Ustedes qué deben hacer? ¿Qué debemos hacer como cristianos? Desear algo bueno para ellos. Hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. Fíjense qué grandes actos de amor nos está pidiendo Jesús. Y podemos ponernos a pensar ahorita acerca de personas que nos hayan hecho algún daño en algún momento. Un daño pero feo, que nos haya dolido, que haya hecho doler nuestro corazón, que nos haya llevado a la tristeza, que nos haya llevado a esa ira que no pudimos controlar. ¿Y cuántas veces nosotros en esos momentos les deseamos el bien? De verdad, honestamente.
¿Cuántas veces oramos por esas personas que nos hicieron el mal? Sobre ellos especialmente está este mandamiento. Porque esa persona que en algún momento pudo habernos hecho daño, también es creación de Dios. También lo es. También es una persona necesitada de salvación. Y eso muchas veces se nos pasa. Ahorita quiero hablar un poquito de eso porque muchas veces se nos pasa. Yo lo logro ver muchas veces. Deseo verlo en mí constantemente. Que no se nos pase el amor al pecado. Porque sí lo llegamos a olvidar. El amor que debemos de tener por el pecado. Hermanos, con la misma boca con la que bendecimos a Dios y Padre, con esa misma boca con la que hablamos del Todopoderoso que nos ha dado salvación y perdón de pecados, con esa misma boca condenamos al hombre. Nos dice la Escritura allá en Lucas, capítulo 9, versículos 54 al 46. Lucas capítulo 9, versículos 54 al 56. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, porque estaban pasando por Samaria. Y como iban hacia Jerusalén, no quisieron recibir al Señor. Jacobo y Juan para pronto: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Y es que a veces lo deseamos, lo anhelamos, ¿sí? Deseamos ver que le vaya mal a las personas. ¿Quieres, Señor, que descienda fuego sobre ellos? Estaban dispuestos Jacobo y Juan a ver ese castigo en ese mismo momento. Si podía estar sobre sus manos, excelente. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: ustedes no saben de qué espíritu son. Definitivamente Jacobo y Juan en este momento estaban, pero perdidos. No sabían de qué espíritu eran. Pensaban que tenían un espíritu de condenación. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Así de simple. Hermanos, ¿qué espíritu tenemos nosotros? Debemos acordarnos de ese espíritu que tenemos. Nosotros debemos recordar, ¿verdad?, esto que se le está diciendo aquí, porque llegan momentos en los que uno puede pensar de los hermanos, los escucha hablar, y uno puede llegar a pensar de ellos: hermano, hermana, es que no sabes de qué espíritu eres. ¿Será que sí lo sabes? Porque estás diciendo tanta cosa sobre los hombres, a quienes debemos amar, sobre quienes debemos buscar salvación. Yo creo que sí lo llegamos en ocasiones a olvidar. Hermanos, aquí está claro, como lo dice la Escritura. Romanos capítulo 10, versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Ese es el trabajo que debemos desempeñar nosotros. Claro, es el trabajo que hay que reconocerle también a quienes se dedican a la predicación. Pero estamos ordenados a llevar este mensaje de la paz. Deben ser hermosos, maravillosos nuestros pies, pero que se note también en lo que hablamos. Nosotros no venimos aquí a este mundo a estar predicando un mensaje de condenación. Nosotros no venimos a anunciar la condenación a las personas y a desearles el mal. Según a los Corintios 5:18 igualmente nos dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esa misma reconciliación que en un momento obtuvimos, por la cual hoy nos alegramos y nos gozamos todos juntos, porque hemos encontrado esa reconciliación con Dios. Ya no esa ira sobre nosotros, sino ahora la reconciliación.
Y llegar, hermanos, llegar a un punto en el que deseamos el mal a otros, justificándonos en que se lo merecen o que se lo han ganado. Hermanos, estamos olvidando qué espíritu tenemos nosotros. Tenemos el espíritu de la paz, tenemos el espíritu de la reconciliación. Eso es lo que debemos procurar, buscar y hablar. Paz y reconciliación. Aquí lo tenemos. Bueno, vamos a continuar también con lo que nos dice aquí la Escritura en Juan capítulo 7, versículos 45 al 49. Estos hombres que escuchaban a Jesús y que escuchaban cómo hablaba y que por eso no lo quisieron hacer prisionero en este momento. Claro, lo habían enviado los fariseos, los principales sacerdotes. Y cuando ellos contestan, ¿por qué no lo prendieron? Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y decían ellos, también ustedes han sido engañados. También ustedes cayeron en lo mismito que los demás. Más esta gente que no sabe de la ley, maldita es. Condenándolos en ese mismo momento. ¿Lo estaban condenando porque no sabían de la ley? No. Lo estaban condenando porque escucharon a Jesús. Esa era su condenación. Y a veces así es con nosotros. La condenación recae sobre ellos, nuestra condenación hacia ellos. No porque no hayan escuchado el Evangelio, porque no lo hayan aceptado, sino porque a lo mejor no nos gustó cómo actuaron con nosotros. Y esa no es la forma. Ahí no debe haber para nosotros esa condenación hacia las personas. Podemos nosotros caer en este mismo error que los fariseos. Podemos caer en el mismito error en el que caían los fariseos, condenando a la gente en lugar de predicarles la palabra, anhelando, deseando ese castigo ya sobre ellos, en lugar de buscar la reconciliación, la paz con Dios. A veces podemos decir, ese ya no tiene remedio. ¿Será, hermanos? ¿Será que de verdad hay personas que ya no tienen remedio? ¿Será que hay personas que de plano ese ya no puede encontrar salvación en Cristo? Pero se nos sale decirlo. Ese ya no tiene ni qué hacerle, ni para qué predicarle. Fíjese, ni para qué predicarle a ese. No tiene razón. Ojalá Dios les dé pronto su castigo. Sí, hermanos, así se ha llegado a expresar. Ojalá encuentren ese castigo. Ya los quiero ver en el infierno, quemándose. Esos pronto van a ir a dar allá. Es bien fácil decir eso. Bien facilito. Qué asco de vida que lleva. Qué asco de vida lleva esa persona. Fíjese qué fuertes declaraciones llegamos a hacer a veces como cristianos. Tremendas. Si lo expresamos, ¿verdad? Vemos noticias de personas cometiendo delitos. Ahí estamos. Se va a arder en el infierno. Sí, porque está bien fácil echarnos ahí el comentario, ¿verdad? En las redes sociales. Hermanos, nosotros venimos con ese ministerio de la reconciliación. Hay que atenderlo. Venimos con ese mensaje de la paz. No se deje llevar por sus emociones. La lengua fácilmente se nos suelta. Ahí está, hermanos, para que lo podamos nosotros considerar cuando podemos llegar a la condenación. Pero no solamente podemos contradecirnos en eso. Cuando dejamos que se suelte la lengua, podemos contradecirnos en algunas otras cosas. Sí, hermanos, con esta misma boca con la que hablamos de Dios y lo apreciamos, porque lo apreciamos a Dios, hablamos del valor que tiene. Tú, Señor, eterno, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, creador de todas las cosas. Señor bendito, Salvador. Y bueno, con ese mismo aprecio, con esa misma boca con la que apreciamos al Señor, menospreciamos a su creación. ¿Sí? Menospreciamos a los hombres que son creación suya.
Sí, hermano, aunque usted piense que se lo merece eso que le dijo, pero ese hombre es creación de Dios también. Santiago capítulo 2, versículos 2 al 4. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miran con agrado el que trae la ropa espléndida y le dicen: siéntate tú aquí en buen lugar. Y dicen al pobre: estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacen distinciones entre ustedes mismos? ¿No es eso menospreciarse entre hermanos en Cristo? Darle cierta preferencia, darle cierto valor a unos, porque visualmente, físicamente, materialmente, los vemos mejor a unos que a otros. Y vienen a ser jueces con malos pensamientos. Bueno, mis hermanos, esto del menosprecio, si bien puede suceder con los hermanos en Cristo, otra vez volvemos a lo mismo. Y que no los inconversos también están hechos a la semejanza de Dios. También los podemos llegar a menospreciar a ellos. Y está igual de mal. Es igual de terrible llevar ese menosprecio también hacia estos hombres que no han obedecido el Evangelio, pero que igualmente son creación de Dios. Lucas 18:11 dice esto, pues muy conocido seguramente. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Gracias, Dios, porque no ando como estos otros de allá afuera, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que tenía ahí a un lado, ese, despreciando a los demás. Y estuvo mal. Y se le pone en la escritura, este ejemplo nos lo pone, que estuvo mal. ¿Qué razón tiene, hermanos? Que nosotros llevemos ese menosprecio con nuestra boca a hombres que no han obedecido el Evangelio, que andan mal en su vida, pero, hermanos, se nos olvida que son creación de Dios también. Es algo que hay que recordar cada vez que nuestra boca se nos suelte tantito para insultar a alguien. No se olvide que esa persona es creación de Dios y está hecho a semejanza de Dios. Gálatas 3:28, ¿qué es lo que nosotros debemos hablar con nuestra boca? ¿Qué sí nos debe salir? Bueno, que ya no hay judío ni griego, que ya no hay esclavo ni libre, que no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Sí, como hermanos, es verdad, hay que desaparecer ese menosprecio. Hay que desaparecerlo totalmente. No porque unos sí hacen, otros no hacen. Unos son hombres, otros son mujeres. O porque unos venimos de Colima y otros ya son de aquí. Los hermanos, es igual. Pero también, ¿qué razón tenemos? ¿Qué justificación tenemos para decir que sí lo podemos hacer con quienes no han obedecido el Evangelio? Se nos suelta la lengua también en ese momento. A veces, hermanos, miren, nos estamos insultando por diferencias políticas. O sea, una inmadurez total en nuestro cristianismo. Ya estamos hablando de que, y esos que votaron por Morena, esto y esto y el otro, y los que votaron por este otro candidato, son unos esto y son unos aquello. Sí, hermanos, por cositas así, diferencias políticas, caemos en eso. Y sí decimos, no, pero a los hermanos no les estoy diciendo, yo lo publico aquí para los demás que tengo ahí agregados. Vamos, a veces, esto lo he visto también en cristianos. No, yo prefiero a los animales que a las personas. No, las personas no son así, son esto, son aquello. Yo por eso mejor los animales. ¿Y a poco eso vino a decir Jesús? ¿A poco ese fue su mensaje cuando vino a este mundo? Que él prefería animales que personas. Eso no fue su mensaje. Pero uno lo llega a escuchar de cristianos. Otros dicen,
la gente me da asco. A mí la gente me da asco. No, la humanidad es lo peor. Pues este planeta sí, nadie vale la pena. Y somos cristianos, somos cristianas, y se nos suelta la lengua para decir eso. ¿Sí? Que la gente nos da asco. Hermanos, pues si esta gente, si esta humanidad de la cual hablamos después y menospreciamos, es la creación de Dios. Y no solamente es creación de Dios, sino que es la única creación que Dios hizo a su imagen y semejanza. Esa es la única que le dio pues ese privilegio. Ni animales, ni plantas, ni piedras, ni nada. Solamente el ser humano, creyente o no creyente, solamente Él lo hizo a su imagen y semejanza. Hermanos, nosotros cuando declaramos este tipo de cosas, nos estamos perdiendo, estamos contradiciéndonos a nosotros mismos. A veces uno escucha hermanos y hermanas haciendo burlas por el aspecto de los demás, o por las condiciones de ellos, sus características. Y si pues, utilizamos la clásica, la que uno escucha o ha escuchado muchas veces, es pura broma. Hermano, es puro chiste. No se la vaya a creer, no lo estoy diciendo en serio. Hay de bromas a bromas. No se nos olvide que somos cristianos. Queremos justificar a veces lo que decimos con nuestra boca diciendo que era pura broma. Pero hasta eso hay que cuidar. Hay algunos que de pronto nos gusta pues ser muy bromistas. Somos muy bromistas, somos muy chistosos, somos muy de andar diciendo esto y el otro. Pero cuidado, cuidado con lo que andamos diciendo. Hermanos, es la misma boca, aunque sea de broma. Es la misma boca con la que hablamos bien de Dios, pero estamos menospreciando a los hombres. A veces por diferencias religiosas nos estamos menospreciando, menospreciamos a la gente por lo que hacen. Esas diferencias los insultamos, estamos hablando mal de ellos. Y sí, pues no siguen la doctrina correcta y lo que queramos, pero tenemos que llegar a menospreciarlos, y también son hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Hay que tener cuidado con esa cuestión. Y a veces por la condición espiritual de las personas, también ahí se nos sale estar hablando mal de ellos, menospreciarlos. Y eso no es justificación para utilizar nuestra boca de esta manera. Son cosas de las que nosotros debemos de tener cuidado, hermanos. Ahí está también la invitación que nos hace la palabra de Dios, a que lo reflexionemos, si es que no estamos usando nuestra boca para este tipo de cosas. No, yo le digo a los hermanos, muchas de estas cosas luego suceden en las redes sociales. ¿Sí? Hermanos, que a veces es algo que no sabemos utilizar muy bien, como cristianos, como cristianas. Que a veces sí decimos, ¿verdad? No, es que yo ahí soy uno y acá soy otro. No, pues para Dios usted es el mismo en todos lados. Y Dios lo va a juzgar por lo que dijo y por lo que escribió y por lo que anduvo diciendo. ¿Sí? Hermanos, con esta misma boca también podemos llegar a criticar a los hombres. Con esta misma boca con la que venimos a orar y venimos a cantar, con esta misma boca podemos estar criticando a los hombres. Acusaciones severas que hacemos sin evidencias. Sí, no sabemos, ni sabemos nada, ni sabemos el contexto, ni sabemos qué pasó, pero ahí va la acusación severa. Está muy mal eso, de acuerdo a lo que nos dice la Escritura. Job capítulo 8, versículos 5 y 6, ¿qué le decían los amigos de Job? Si tú de mañana buscas a Dios y ruegas al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y de ahí no los sacabas a los amigos de Job. Es que tú eres un pecador. Es que tienes que arrepentirte. Y decía Job, bueno, si yo tengo pecado, pues que Jehová me diga. No, es que todo te está pasando por algo.
Es que algo hay ahí, decían los amigos de Job. Entonces eran cosas sobre las que pues muchas veces no hay evidencia y llegamos al prejuicio. Job llegó a llamar a sus amigos consoladores molestos, porque eso eran para él. No venían más que a molestarlo. Esto que estaban haciendo para él no era nada bueno, era pura molestia. Y a veces, hermanos, en pláticas, en convivios, donde se nos suelta la lengua, llegamos a escuchar cosas que uno dice, wow, qué falta de amor. ¿Con qué falta de amor está hablando este hermano? ¿Con qué severidad? ¿Con qué crítica tan dura? Sí. Y de verdad, hermanos, de verdad, a veces se nos olvida el amor con el que debemos nosotros expresarnos. El prejuicio, hermanos, el prejuicio es algo con lo que hay que tener mucho cuidado con nuestra boca. A veces decimos, pues yo pienso que fue así. Pues siga pensando, ¿no? No estamos para pensamientos. Yo siento, tenemos esta sensación de maldad, de pecado. Yo siento, decimos, prejuzgando. De seguro fue esto. Sí, de seguro anda en esto otro. Prejuicios, hermano. De seguro que no tiene evidencias, mejor no diga nada. Eso es prejuicio totalmente. No me consta, pero yo creo que esto es lo que está pasando. Luego se ve. Fíjese, ¿no? Hasta con superpoderes a veces salimos. Que no dice la Escritura, engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Y decimos, yo Moisés y además Jehová. Sí, porque yo también luego veo. Yo también luego veo cuando hay maldad. Yo también luego veo cuando algo ahí está pasando. Prejuicio, hermanos, totalmente. Prejuicio. A mí se me hace que esto es lo que está pasando. Cuidado, hermanos, con utilizar nuestra boca de esta manera, porque podemos llegar a ser muy duros, muy severos, sin saber razones. Mateo capítulo 9, versículos 10 al 11. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, y aquí, hablando de Jesús, y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron eso, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? Una frase pues totalmente llena de menosprecio. ¿Qué está haciendo este Jesús? ¿Qué está haciendo este que ustedes llaman maestro? Aquí comiendo con pecadores, con publicanos, un menosprecio por el trabajo que llevaban a cabo, ¿sí? Recaudadores de impuestos al fin y al cabo, y que muchas veces uno también escucha hermanos hablar mal de quienes recaudan impuestos. Entonces también cuidado con esta cuestión. Pero a veces menospreciamos a los pecadores pues como si nosotros nunca lo hubiéramos sido, como si nosotros hubiéramos nacido salvos. Y creo que tenemos que recordar un poquito esta cuestión, que nosotros también fuimos perdonados. Nosotros fuimos perdonados en algún momento, y que no se nos preguntó qué pecados teníamos, porque Dios perdona. Dios perdona cualquier situación y a cualquier ser humano, porque todos son creación suya. Y cuando nosotros actuamos con una crítica severa sobre los pecadores, se nos está olvidando que nosotros en algún momento lo fuimos. Aunque hayamos nacido en familia cristiana, aunque nuestros papás y nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, tatarabuelos eran cristianos, que no se nos olvide que nosotros también éramos pecadores en algún momento, lejos de la voluntad de Dios, apartados de su ley, y que sin ese arrepentimiento que en algún momento tuvimos,
también estamos expuestos a muerte y condenación. A veces puede existir esta crítica, hermanos, si nos olvidamos de eso. Podemos decir frases como: algo habrá hecho o algo estará pagando. No deberíamos permitir gente como esa en la iglesia. Hermano, hermana, ni le prediques a ese tipo de gente. Esos son un esto, son aquellos, son lo otro. Esa gente no vale la pena. Y hermanos, pues nosotros también fuimos pecadores en algún momento. Efesios 4:29, aquí está. Espero que claro, o bien dicho por la palabra de Dios: ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Ninguna, hermanos. A Dios no le gusta que salga ni siquiera una palabra de estas, donde no estamos buscando la paz, la reconciliación, la salvación, el arrepentimiento sobre quien estamos hablando, sino que más bien lo que estamos buscando es, pues nada más la crítica, nada más insultarlo, nada más burlarnos, nada más hablar mal de alguien. Y hay que tener bastante cuidado con eso. Recordando otra vez que la lengua bien facilito se nos puede soltar. Y por eso nos dice la Escritura cuán grande incendio puede causar un pequeño fuego. Y así es la lengua. Así es nuestra lengua. Vamos a hablar también de que con esta misma boca llegamos a juzgar a los hombres. Sí, hermanos, a condenarlos, a criticarlos, a menospreciarlos, pero también a juzgarlos en ese sentido. Mateo capítulo 7, versículos 1 al 2. No juzguen para que no sean juzgados. Porque con el juicio con que juzgan, serán juzgados. Y con la medida con la que midan, también les será medido a todos ustedes. Y esta cuestión trata, hermanos, acerca de cuando nuestro trato hacia los demás llegamos a ser también muy duros y no comprendemos que eso que estamos juzgando son cosas a las que también nosotros estamos expuestos. Son cosas a las que también nosotros estamos expuestos que nos sucedan, a pasar por ellas. Y juzgamos severamente, como si a nosotros nunca nos fuera a pasar eso de lo que estamos hablando. Hablamos del amor, hablamos de la tolerancia, hablamos de la paciencia, hablamos de la paz, pero al final como que no nos la estamos creyendo, a pesar de que hablamos todo eso. Uno también puede pararse aquí y predicar, lo invitan y uno habla acerca de la paz, del amor, de la tolerancia, y a la mera hora no existe nada de esto. A la primerita que podemos ser duros, que podemos ser severos, ahí estamos juzgando. Decimos, todos tenemos nuestras luchas. Es que todos pasamos por algo. Es que todos tenemos cosas con las que estamos lidiando. Y cuando vemos a un hermano lidiando con algo, juicio severo. Decimos otra vez con lo mismo este hermano. Sí, otra vez con lo mismo, que ya lo habíamos dicho. Y otra vez está saliendo con la misma cosa. Hay que estarle repitiendo a este hermano lo mismo una y otra vez. Ya estamos todos enojados. Como si nosotros nunca fuéramos a llegar a eso, como si nunca nos hubiera pasado también. Aquí sacamos estas frases. Ojalá este hermano no estuviera aquí. Sí, nomás viene a echarnos a perder aquí. ¿Para qué se hizo cristiano entonces si va a andar con esas cosas? Sí, ya está el hermano y viene que está desanimado, pero ¿a qué se hace cristiano entonces? Si va a estar saliendo con cosas. Los vemos en su debilidad, en cosas con las que pues, hay que estar con ellos, acompañándoles, ayudándoles a edificarse.
Pero de nuestros labios, ¿qué sale? Juicio. Juicio sobre él. Si de verdad fuera cristiano, ese hermano, si de verdad fuera cristiana, no andaría con eso. Le estuviera echando ganas. Hermanos, ¿qué pasó entonces con esto que predicamos, con esto que hablamos? La paciencia, el amor, la tolerancia. Para su edad, para la edad que tiene el hermano o la hermana, ya debería de saber. No sé por qué sale con sus cosas también. Y ahí está el juicio. Ahí está el juicio severo. ¿Pero qué nos dice la Escritura que nosotros debemos de hacer con nuestros labios? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿La de todos aquí? Bueno, siendo hijos de Dios, dice la carta a los Romanos, capítulo 14, versículos 1 al 3, reciban al débil en la fe. Recíbanlo. Al hermano que anda en debilidades, no se queje de él, recíbanlo. Pero no para contender sobre opiniones, no para estarnos peleando sobre cosas que no debemos. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come, no menosprecie, porque eso llegamos a hacer con nuestras palabras. Y el que no come, bueno, no juzgue en lo que estamos hablando ahorita, ni menosprecio, ni juicio. Porque Dios le ha recibido. Y esta parte también se nos puede llegar a olvidar. Que Dios nos recibió a todos. Todos los que estamos aquí, a menos que queramos decir a ese Dios no le recibió, pues dígalo, exponga sus razones de por qué no. Pero si estamos de acuerdo que aquí a todos Dios nos recibió, que todos los que nos bautizamos, confesamos nuestra fe en Cristo y fuimos bautizados, todos Dios nos recibió. Entonces, ¿por qué no con nuestras palabras hay menosprecio y aquí hay juicio? No se nos puede olvidar tampoco esta parte bien importante. Por último, hermanos, vamos a terminar ya la lección preparada para este día. Una de las peores cosas que podemos hacer con nuestros labios, una de las peores cosas que podemos hacer para maldecir, para condenar al infierno de fuego a las personas: callarnos. Mateo 27, versículos 22 al 24. Vamos a llegar a hacer lo mismo que hizo Pilatos. ¿Sí? Pilatos cayó. Pilatos se lavó las manos. En este momento en el que Pilatos tenía que hablar, tenía que actuar, se cayó. Cuando nosotros nos callamos, esa es la forma de condenar a las personas. Callar sobre lo que tenemos que hablar. Callar sobre lo que se nos ha mandado decir. Hermanos, callamos cuando debemos hablar y a veces hablamos cuando ni siquiera nos corresponde. Fíjense en qué contradicciones caemos. Y aquí tenemos, hermanos, ya por último estos dos textos, ya más para que los consideren. Segundo de los Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Esos somos quienes hemos obedecido el Evangelio. Embajadores en nombre de Cristo. Para hablar. Tenemos que hacer eso. Pero otra vez, ¿hablar para qué? Para criticar, para juzgar, para menospreciar, para condenar. Dios nos ha mandado a hablar ese mensaje de la reconciliación, ese mensaje de salvación. Cuando es necesario que lo hablemos y decimos, mejor no digo nada, mejor hago como que no estoy aquí. No estamos exponiendo a la gente a la condenación. A esas personas que queremos, que estimamos, pues es la manera de hacerlo. Gálatas 6:1 nos invita a hacer esto con los hermanos. Si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle. Si dijera, hermanos, cuando alguno fuere sorprendido en alguna falta, critíquenlo, pues adelante, a criticarnos todos aquí. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, menosprecienlo, pues adelante. Avanzamos con el menosprecio.
nos burlamos o lo insultamos o a ver qué hacemos. Pero dice, restáurenlo. Restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Considerándote a ti mismo. Cuando vaya a utilizar sus labios, cuando vaya a utilizar su boca, considérese usted mismo también. Hay que considerar bastante eso. No sea que tú también seas tentado. Y de eso, de lo que tanto estamos hablando, ahora nosotros venimos a ser el blanco de todo eso. Sí, hermano, porque se nos suelta la boca para hacer estas cosas, pero qué feo. Y a veces nos sobreexaltamos cuando nos enteramos de que alguien nos criticó. Lo que sea que nos haya criticado, ya estamos todos enojados. Porque habló de mí, porque no me lo dijo de frente, porque eso a él que le interesa, porque eso a él que le importa, porque qué tienen que andar hablando esas cosas de mí. Y a nosotros se nos va la lengua, muchas veces también, como se los digo al principio, porque las personas de las cuales hablamos pues no son creyentes y se nos hace fácil hablar de ellos por los pecados en los que andan. Mis hermanos, ahí está, ya para terminar esto, ¿verdad? Que pongamos nosotros en práctica esta cuestión, que podamos ser más cuidadosos en no contradecirnos con esta misma boca. El día de hoy ya lo utilizamos también para cosas buenas, pero saliendo de aquí, ¿qué vamos a hacer con ella? Es que hay que tener bastante cuidado con eso, hermanos. La lengua así es de peligrosa, y ojalá que sí entendamos esta cuestión de qué tan peligrosa es la lengua y qué tan fácil podemos llegar a ser desagradables ante los ojos de Dios con una simple frase. Una frase que ahorita nos podemos aventar en poquitos segundos. Llegamos a ser desagradables totalmente ante la presencia de Dios.